Hola, buenas tardes y bienvenidos todos a esta Escuela Diocesana de Oración tras los pasos de los grandes maestros en la vida de oración. Gracias a todos los que nos seguís sábado tras sábado y también los que veis la repetición de los domingos o en todas las redes sociales de Canal Diocesano y de la Delegación de Espiritualidad. Retornamos la rutina después de Navidad y volvemos con la primera catequesis del año sobre la vida de oración. Esta semana don Francisco nos va a hablar de San Marcelino Champagnán. San Marcelino, padre marista y fundador del Instituto de los Hermanos Maristas, se apasiona por Dios y se entrega con entusiasmo a favor de los niños y los jóvenes, especialmente los más necesitados. Los padres maristas continúan hoy en día por todo el mundo su sueño y lo que el Espíritu Santo le impulsó. Marcelino, cuando ve a niños y a jóvenes sin educación ni catecismo, exclama: necesitamos hermanos. El 2 de enero de 1817 inicia con dos jóvenes el proyecto del Instituto de los Hermanos de María, de los Hermanitos de María. El Papa San Juan Pablo II canoniza a San Marcelino el 18 de abril de 1999 en la Plaza de San Pedro del Vaticano y le reconoce como santo de la Iglesia Universal. Escuchemos atentamente las palabras de nuestro arzobispo. Me apasiona la figura de San Marcelino de Champagnán, sobre todo porque es un santo fundador, sacerdote, pero que funda también una congregación religiosa de hermanos dedicado a la enseñanza, y me apasiona mucho porque es una personalidad con mucho gancho, sobre todo para los jóvenes, para los niños y para los jóvenes, porque realmente su atractivo es muy grande. Es verdad que también tengo una relación especial también con los hermanos maristas, primero desde mi estancia aquí hace ya muchos años, cuando yo estaba de encargado de los jóvenes, pero también, como no, me impresiona mucho la vida cuando he estado en Valladolid también, delegado de juventud, y por último, cuando he vuelto otra vez a Toledo de arzobispo, el encuentro que he tenido tanto con las comunidades que tenemos aquí de maristas, tanto en Toledo como en Talavera de la Reina. ¿Qué me apasiona de este hombre en su oración? ¿Cómo oraba San Marcelino de Champagnán? ¿Cuál era su oración? Meditándolo, reflexionándolo, en la línea un poco que estamos nosotros y que tiene como objetivo esta escuela diocesana de oración, que es aprender a orar orando, y que esta etapa que estamos viviendo ahora estamos dedicando a los grandes maestros de oración, grandes maestros, en este caso maestro de oración, fundador, pues también es capaz de entusiasmar con Jesucristo en el seguimiento, con una claridad inmensa de cómo hay que evangelizar a través también de la educación y de la enseñanza. ¿Cuál sería un poco las tres claves de lo que podíamos llamar la oración en San Marcelino de Champagnán? Yo recuerdo siempre las canciones que se sacaron en mi época cuando yo empezaba la vida cristiana, un poquito después cuando empecé a trabajar con jóvenes de distintos grupos que había, ¿no? Recuerdo María, Música de Dios, y recuerdo que había una canción dedicada a la Virgen. Entonces yo siempre he identificado mucho a este hombre con una profunda devoción a María, con unos rasgos muy actuales. María sería un poco la primera clave para mí, fijaros, de la oración de San Marcelino de Champagnán. No es que su oración no sea cristocéntrica, es que no puede ser la oración cristiana más que poner a Jesucristo en el centro de nuestra vida, pero pone a Jesucristo en el centro a través de María y presenta a María orante, María música de Dios, María sobre todo madre buena, la bondad de María. Necesitamos una madre, incluso en la oración. Quien no tiene a María por madre es una huérfana o es un huérfano espiritual. Y en los huérfanos se nota mucho. Cuando uno no ha tenido de pequeño la ternura de una madre, el cariño de una madre, o no ha habido
pues aunque haya tenido luego personas que han intentado ayudarle, sus padres, abuela, pero una madre es una madre. Y yo diría que esa sería como la primera clave de la oración de San Marcelino, que por otra parte es sacerdote, él se ordena de sacerdote, aunque luego es verdad que también hay padres maristas, pero toda su fuerza está en los hermanos, en los hermanitos de María, que luego van a ser los maristas o van a llamarse mundialmente los maristas, universalmente los maristas. La primera clave es esta, o sea, la oración de San Marcelino es una oración a la Madre Buena. Es una canción que lo cantan, Madre Buena, estás aquí, Madre creyente, Madre que me ayudas en los caminos, cuando se oscurece nuestra fe, muchas canciones que cantan ellos y que cantan en toda esta espiritualidad, ¿no? Por tanto, la primera clave que yo diría, que me parece que es preciosa, sería que la espiritualidad, la oración de San Marcelino es una oración mariana. Si ya hemos hablado aquí muchas veces de que cuando el Papa Juan Pablo II desarrolla en Mulieris Dignitatem, hablando de la dignidad de la mujer, como los dos grandes carismas de la Iglesia, carisma petrino, que es el carisma de la jerarquía en la Iglesia, de la autoridad en ese sentido, el carisma también, que podríamos decir, de la sucesión de los apóstoles. También está en la Iglesia el carisma de María, el carisma mariano, que es el carisma de la santidad, de la ternura, de la acogida, de la madre en este caso, ¿no? Y cuando se habla de esta actitud de María, nuestra madre, en la cual nosotros tratamos un poco de vivir esta profunda espiritualidad, yo creo que la primera clave es que este hombre, San Marcelino, ora con, como debemos decir, con el sí de María. El catecismo de la Iglesia Católica llega a decir que el primer sí que encontró Dios, o sea, el Padre en plenitud en el mundo, fue el sí de María, el sí de nuestra Madre. Después, antes que el sí de Pedro, llega a decir el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Ese sí de María, esa acogida de María, esa aceptación plena que tiene María, pues yo creo que está imbuida toda la espiritualidad y toda la vida de oración de San Marcelino, que vive en un tiempo distinto, en un tiempo en el cual pues surgen tantas congregaciones religiosas, tantas órdenes que surgen en Francia, sobre todo, con una espiritualidad mariana, del corazón de Jesús, eucarística, y sobre todo de esa actitud de darse cuenta dónde estaban los problemas de la sociedad y del mundo y cómo busca una solución desde el Señor. ¿Cómo enseñaba a orar San Marcelino? Pues con una oración de una profunda confianza filial en María, en la Madre Buena. Él oraba con esas actitudes del sí de María a los planes de Dios. No existe una oración auténticamente cristiana si no me lleva a cumplir la voluntad de Dios. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Pero también en los momentos de dolor, en los momentos de sufrimiento, en los momentos en que se oscurece aparentemente nuestra fe, la oración que nos enseña precisamente este hombre es también una oración de que la Virgen está en los momentos difíciles y complicados. Estuvo en los momentos históricos de la vida de este hombre, estuvo también en los momentos alegres, pero estuvo también en las cruces, en los sufrimientos, en los problemas, ¿no? Por tanto, la figura de María como la madre que conforta y consuela al apóstol de la fe. La madre que también lo vive él en la oración, cuando en la oración metemos a María. ¿Os acordáis cuando explicábamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la primera parte, en nuestra escuela diocesana de oración, hablamos de una oración mariana, en clave mariana, ¿no? Y decíamos que da a la oración esa actitud de confianza filial, de ternura, de cercanía, de que cuando llega el momento del dolor, ¿no? Esa canción tan bonita que se cantaba también, dedicada a María, ¿no? Madre, sonreír, sonreír, aunque llore en el alma. Madre, construir, construir, aunque vuelva a caer.
madre en la noche de mi juventud. Claro, Marcelino va a descubrir a los jóvenes que son tan frágiles como somos todos, que tienen tantas dificultades para vivir ciertos aspectos de virtudes cristianas. Él descubre lo difícil que a veces resulta perseverar. Los primeros que acompañan a la vida en su vocación a San Marcelino, pues descubren también lo difícil que es mantenerse en una situación de cómo se vive, de dificultades y de problemas, vivir confiando, perseverando, y a pesar de todo es posible la esperanza y es posible confiar en María, porque ella nos ayuda a salir de todas las emboscadas que nos hace el mundo, el demonio y la carne. Todas esas emboscadas que a veces nos hace el mundo, el demonio y la carne, San Marcelino las supera sobre todo agarrándose al manto de la Virgen. Es una oración profundamente mariana. La oración de María es el sí, la oración de María es permanecer junto a la cruz y la oración de María es también acompañar a la Iglesia que nace en Pentecostés. Ese también le va a ayudar mucho a las comunidades maristas, cuando llegan los momentos de dificultad, a agarrarse a María, ponerse en el corazón de María, que la madre siempre crea fraternidad. Mira, donde está una madre siempre hay hogar. Cuando una madre desaparece el hogar, desaparece todo, desaparece lo que podríamos decir, mucha filiación y mucha fraternidad. La madre crea esos vínculos de que somos hijos y crea también de que como somos hijos somos hermanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también yo creo que la actitud preciosa de nuestra vida nos tiene que hacer descubrirlo, esto en cada momento y circunstancia de nuestra vida. Descubrir esto. Sencillamente descubrir esto. Yo creo que tendríamos que pensar y reflexionar en cómo la oración que reza este hombre es una oración profundamente mariana, pero decir con el carisma mariano, y con el carisma de la confianza, de la ternura, de la filiación, de en los momentos difíciles está una madre, de que alienta nuestra esperanza, nuestras noches oscuras, nuestras dificultades, que nos hace perseverar en la oración, como perseveraba María con los apóstoles en el cenáculo. María y algunas mujeres perseveraban con los apóstoles en medio de las dificultades hasta que llegó el Espíritu Santo en Pentecostés. Segundo, la oración que siempre vive él le ha aconsejado mucho a los hermanos maristas en que tienen que formar cristianos y buenos ciudadanos, ciudadanos honrados, ciudadanos trabajadores, o sea, una sociedad que la transforma la educación y la enseñanza, eso está claro. Por eso él intuye la formación en las escuelas maristas de este deseo de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos, hombres trabajadores. ¿Y cómo lo vive él? Pues también a través de formar corazones en los maristas, que él hablaba como de las tres presencias que él descubría y le hacía descubrir a los hermanos religiosos que él estaba cerca y que transmitió siempre. Primero, como no podía ser de otra manera, la presencia eucarística. Como hacemos aquí, precisamente en nuestra adoración perpetua diocesana, aquí, en esta iglesia o en esta capilla de la Inmaculada, la presencia eucarística, la adoración eucarística te hace vivir con la actitud del hombre que es libre, que ama. La Eucaristía es la locura de Dios. Cuando a Santa Teresa de Jesús le decían algunas hermanas, lo que me hubiese gustado haber vivido en el tiempo de Jesús. Y le decía Santa Teresa, ¿tenemos nosotros con la Eucaristía más privilegio? Porque uno que estuvo en el tiempo de Jesús, si Jesús iba a Cafarnaún, como aparece ahora en los Evangelios, o se va a Jerusalén, pues tienes que encontrarlo y localizarlo en un lugar concreto. Ahora tú te quieres encontrar con Jesús, como decía San Marcelino, búscalo en la Eucaristía. Ahí está Jesús. La Eucaristía ha hecho contemporáneo a Jesús de toda persona humana. La Eucaristía ha hecho a Jesús cercano,
contemporáneo, amigo de todos y cada uno de nosotros. Por eso San Marcelino transmitía en la oración esta presencia eucarística. Luego lo va a repetir el Concilio Vaticano II. Casi todos los grandes fundadores de siglos anteriores, casi todos se adelantan en muchos aspectos a lo que va a hacer luego el Concilio Vaticano II, que es volver a las raíces de nuestra espiritualidad. Eso es lo que hace el Concilio Vaticano II. Y en este sentido, San Marcelino intuye la presencia eucarística. ¿Puede haber verdaderamente oración sin esa búsqueda de la presencia de la Eucaristía? Sin esos baños de Eucaristía que decía San Manuel González, donde te vas, lo mismo que el sol te va cambiando la piel, el trato con el Señor en la Eucaristía adorándole te cambia el corazón. No solo la piel, te cambia el corazón. Y de hecho los que tenemos la suerte y la gracia de haber descubierto en nuestra vida, que es un don de Dios, el amor a Cristo vivo en la Eucaristía, notamos cómo su presencia nos transforma la vida y nos transforma el corazón, y sin darnos casi ni cuenta. La otra segunda presencia que habla es la del pesebre. También hemos hablado muchas veces aquí en nuestra Escuela Diocesana de Oración. Algún teólogo actual ha dicho que la vida de fe y la vida de unión con Dios, con Cristo, se vive en dos maderas. La madera del pesebre y la madera también de la cruz. La madera del pesebre y la madera de la cruz. Por eso, en este sentido, podemos decir una y otra vez, y también para nuestra vida, que es importantísimo descubrir esta presencia que descubre San Marcelino, la presencia en el pesebre. Mirad, otra vez en el pesebre está María. María es la que nos da Jesús. En el pesebre está la humildad de la carne, de la pobreza, de la sencillez de un niño. Un niño se nos ha dado. Está también la necesidad que tiene el Señor de aprender. Jesús no nació aprendiendo todo, no sabía todas las reglas ni todo, ¿no? Jesús baja a Nazaret después de nacer en Belén y se somete, es decir, aprendió sufriendo a obedecer, dice la carta a los Hebreos. Por tanto, precioso que descubramos la segunda clave. San Marcelino de Champañán transmitía a los maristas esa presencia de su oración en el pesebre, en la abyección, en la pobreza, en la madera del pesebre. Y como no podía ser de otra manera, la tercera era la presencia en la otra madera, la de la cruz. Mirad que casi todos los santos, casi todos los maestros de oración coinciden prácticamente en las mismas actitudes. Y coinciden muchos de ellos en la pasión, primero por Jesucristo, nacido de María Virgen, Eucaristía, la pobreza de Belén, la abyección y la kénosis de la cruz. En ese sentido, podemos decir que uno solo se dulcifica la vida y asume los tragos durísimos de la vida cuando contempla a Cristo crucificado. Eso le pasó a Moisés cuando descubre las fuentes de Masá y Meribá que rezamos en la liturgia de las horas. Dice que cuando fueron a beber del agua, el agua era amarga. Amargaba el agua de Masá y Meribá. Echaron un tronco, signo de la cruz, y aquel agua se volvió dulce. Aquel agua volvió a tomar el sabor dulce. Esto lo explican los místicos, y San Marcelino Champañán es un místico también, con una espiritualidad concreta en la Francia que él vive, cuando se va allí a consagrar a la Virgen en Lyon de Fervier, y se consagran los primeros con votos o con promesas de seguir a Jesucristo. En lo que era el seguimiento de Jesús, pobre, casto, obediente, ¿no? Pues todo eso, en el fondo, lo vive desde esa profunda espiritualidad. Es una espiritualidad la que vive, que tiene en cuenta la realidad de la vida. Claro, ¿qué santo no ha sufrido? ¿Qué santo no ha experimentado en su vida que incluso en algunos momentos a los santos fundadores Dios le pide como a Abraham: sacrifícame a tu propio hijo, sacrifícame a tu propio hijo? Y eso también lo vive San Marcelino, momentos en los cuales el Señor le dice: te quiero más a ti que tus obras y que tu obra. ¿Os acordáis de San Ignacio de Loyola, que le he contado muchas veces, ¿no? Cuando estaba un día jugando allá y le dijeron a alguien:
¿cuál sería para usted lo que más destrozaría su vida, lo que más le costaría, la cruz más grande? Que se lo podemos preguntar también a San Marcelino. ¿Cuál sería la cruz más grande de su vida? Y dice Ignacio de Loyola, que desapareciese la compañía de Jesús, que la compañía de Jesús no existiese. Sería lo que más me costaría en mi vida. Dice él, pero me bastaría media hora de oración para volver a recuperar la paz, para volver a encontrar la paz. Es decir, esta experiencia de dolor y de sufrimiento, los santos lo viven como nosotros, como podemos. Lo viven con paz, pero como pueden. Y se consuelan y se confortan siempre mirando al que tiene traspasado el corazón, que en este caso es la cruz de Cristo. Cuántas horas, cuántos sufrimientos, cuántos momentos de dolor, experimentando en una Francia que acababa de salir de la Revolución Francesa, con todo lo que significaba de problemas fuertes y de sufrimientos, en una iglesia como la francesa, que se da cuenta que tiene que formar cristianos y también formar personas honradas, personas que sean capaces precisamente de dar a la sociedad un rumbo nuevo, de transformar el mundo según el corazón de Dios, que luego va a decir el Vaticano II. Pero todos estos hombres y mujeres de aquellos momentos de Francia, donde tienen una profunda espiritualidad, todos eucarística, todas del corazón de Jesús. Yo hice un estudio, tuve que hacer cuando estaba estudiando en la Gregoriana, un estudio sobre, en esos momentos en Francia, desde el siglo XVII hasta el siglo XX, cuántas fundaciones de congregaciones e institutos religiosos habían surgido con el nombre del corazón de Jesús o de la Eucaristía. Muchísimas, cientos podríamos decir, surgieron de fundaciones. Y todas tenían, como en el paso de los maristas, un profundo amor a la Eucaristía, como lo tiene San Marcelino, un profundo amor a la Virgen, un profundo amor a la Iglesia, un profundo amor también a llevar la cruz con paciencia. Un profundo amor que lo sacaban de su oración. Mirad, quien no ora no es capaz de digerir en su vida los sufrimientos que tiene. No es capaz. Quien no ha hecho oración de verdad está toda su vida atragantado ante las cruces y sufrimientos de la vida. Quien tiene una profunda vida de oración digiere los sufrimientos. Es capaz de digerirlos. Tardará más o menos, pero el agua viva que vive y que toma le ayuda a digerir. Quien no, se queda atragantado. Conozco muchos hombres que se dicen de Dios o muchas mujeres espirituales y tal, atragantadas porque ha habido un problema, un sufrimiento, una cruz que no han sido capaces de digerir. Y yo lo descubro en mi vida. Quien no tiene una profunda vida de oración no es capaz de digerir las embestidas del tiempo y de la vida. No es capaz, no lo traga, no es capaz. Y se pasa toda su vida escandalizado, atragantado y sobre todo sin ser capaz de digerir los grandes sufrimientos. La segunda clave que decíamos, hemos visto la primera clave, la profunda devoción a la Virgen, cómo le enseña a orar, con esa ternura, con ese carisma mariano, con ese sí, con ese estar junto a la cruz. Lo segundo, hemos dicho que San Marcelino de Champañán vive esa profunda vida de oración, sobre todo hemos visto a través de la Eucaristía, el pesebre y la cruz, pero todo eso porque ora. Porque quien no ora no es capaz de digerir los problemas y sufrimientos de la vida, que no es capaz, que se pasa toda su vida atragantado. ¿Y cómo se ve uno que está atragantado? Porque siempre repiten lo mismo. ¿Cuántas veces te cuenta una persona? ¿Quieres que le cuente por 500 veces por qué me pasó esto, me pasó lo otro, no me hicieron superiora, no me hicieron... Usted se lo cuente. Y ya dice, bueno, cuéntamelo si quiere, pero es la 500 vez que me lo cuente y lo que estoy notando es que no lo has superado, no lo has digerido, no lo has tragado. No eres capaz de hacer vida de tu vida. ¿Y por qué? Porque te falta oración. Te falta vida de oración. Te falta sintonía con la cruz de Jesús. Y tercero y último, que yo creo que está en toda la espiritualidad muy marista, que ha transmitido preciosamente San Marcelino, es la vida fraternal. A ser hermanos. Yo creo que en este sentido ellos, hombre, ya San Francisco de Asís,
cuando inicia las órdenes mendicantes, ya él tiene muy claro: el Señor me dio hermanos. Pero parafraseando esto, podríamos decir que San Marcelino de Champañán diría: el Señor me dio hermanos para construir fraternidad orando. Esta es la clave que hace. Por eso, donde no hay vida de oración, ni se crea familia, ni se crea fraternidad. ¿Quieres que en una parroquia haya vida de familia? Que oren. ¿Quieres que en una comunidad se superen la mayoría de los problemas? Que oren. ¿Quieres que en un ambiente y unas relaciones verdaderamente se hayan cada vez más cristianas, más profundas? Que oren. La oración, decía Isabel Lesser, que la cita, por cierto, el Papa Juan Pablo II en Reconciliación y Penitencia, decía: quien ora, eleva al mundo. Quien deja de orar, hunde el mundo, abaja el mundo. Pues aplicar la oración, como lo hace San Marcelino, a la vida de comunidad, a la vida de la Iglesia, a la vida de parroquia, a la vida fraternal. Como no hay una profunda relación con Jesucristo, automáticamente nos hundimos, y hundimos con ello todos los aspectos que podíamos decir de una vida de la Iglesia. Cuando uno ve en comunidades, en parroquias, en grupos, en seminarios, los problemas que hay, dice: ¿cuánta vida de oración falta aquí? Porque el día que hay una profunda vida de oración, la mayoría de los problemas se solucionan. La mayoría. Surgirán otros, pero la mayoría se solucionan. Cuando no hay vida de oración, todos son problemas. Todos son problemas. Hacemos problemas de todo. ¿Por qué? Porque el corazón no está en Dios, no está esponjado en el amor de Dios, no está esponjado en la vida de Dios. Por eso, la tercera y última clave es una oración fraternal, que claro, brota del bautismo, que brota de los consejos evangélicos, en el caso de los maristas, que son religiosos, que brota de que no puede haber vida fraternal si no hay comunidad. Pero no puede haber fraternidad si no hay vida de oración. Si no hay vida de oración, no hay fraternidad. Como mucho hay una fonda, pero no hay un hogar. Como mucho hay un lugar donde nos aguantamos, pero no donde nos queremos. Como mucho hay un lugar donde cada uno va a lo suyo, pero no donde se construye fraternidad y comunidad y amor, ¿no? Por eso tiene tanta importancia la vida religiosa, la vida comunitaria, ahora que estamos nosotros en nuestra archidiócesis este año dedicado a los consagrados para la misión, que dentro de unos días vamos a tener el encuentro de nuestras jornadas pastorales sobre los consagrados con la presencia del cardenal João Brito, el presidente del dicasterio, que es brasileño. Y también tendremos al que ha organizado el obispo auxiliar de Lisboa, que ha organizado toda la Jornada Mundial de la Juventud, que será, como sabéis, en agosto en Lisboa, con la presencia del Papa Francisco. Pues que tendremos estos dos grandes ponentes en la jornada. Bueno, pues cuando se habla de la vida consagrada, de la vida religiosa, que está basado en los consejos evangélicos y en vida comunitaria, prevalece la vida comunitaria. Pues claro, ¿cómo va a haber vida comunitaria fraternal si no hay una profunda intimidad con Jesucristo? Primero con la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Quién crea fraternidad en una familia? La Madre, la Virgen. ¿Cómo se crea fraternidad en una casa? Dirá San Marcelino de Champañán. Con el pesebre, con la pobreza, con la austeridad. ¿Cómo se forma una profunda vida fraternal? Con la Eucaristía. Mirando la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada, que dice la Iglesia. ¿Y cómo se celebra verdaderamente una vida fraternal? Pues realmente solamente se puede celebrar si aceptamos las cruces y sufrimientos y lo vivimos como hermanos. Sabemos de quién nos hemos fiado, ¿no? Y sabemos, como transmitía San Marcelino de Champañán, ese profundo amor a vivir el sufrimiento unidos a Cristo, en iglesia y en fraternidad. Todos los sufrimientos de nuestra vida los podemos vivir si los vivimos unidos a Jesucristo. Y por eso, y por último, ¿qué pretendía San Marcelino con la fundación
de los hijos de María, los pequeñitos hijos de María, o los maristas, como pasaron luego después a ser conocidos en todo el mundo, que cuando él muere tiene ya formado cantidad inmensa de escuelas que han surgido, se expandió muchísimo, y la Virgen le concedió desde el principio muchas vocaciones, por esa simplicidad y esa sencillez que tiene su oración, esa simplicidad y esa sencillez que tiene la vida de oración suya y que transmite a los maristas, ¿no? Aunque es verdad que los fundadores han transmitido su carisma, pero luego en muchas cosas han sido muy reservados a la hora de su intimidad con el Señor o de su oración. Ellos han querido transmitir sobre todo la semilla, y no tanto el barro o no tanto la tierra que rodeaba la semilla, sino por eso han sido muy fieles, y tienes cantidad de fundadores y cantidad de maestros de oración que han transmitido lo que ellos han creído que era la semilla, lo esencial, lo fundamental, y sin embargo han callado otros aspectos de su oración que a lo mejor era más devocional o era más de tipo personal para ellos, ¿no? De todas maneras, yo creo que él vive esta vida fraternal, la transmite a sus hermanos, se cuaja en la relación con Jesús en el sagrario, se vive en la pobreza del pesebre, se sufre unido a la cruz, unido a Cristo, se ama profundamente a la Iglesia en la comunión con sus pastores, como han hecho siempre los maristas, y sobre todo, fundamentalmente, se vive por Cristo, con Él y en Él. ¿Para qué? La oración y vida, para formar cristianos, buenos cristianos, honrados, personas ciudadanas que transformen el mundo según el corazón de Dios. Buena madre, estoy aquí, quiero rezar, te quiero hablar. Buena madre has sido tú, con sencillez, creyente fiel. En tu regazo quiero estar, cerca de ti. Como un pequeño te daré todo mi ser, acéptalo. Buena madre, nuestra buena madre, buena madre, nuestra buena madre. Buena madre, veo en ti a la mujer llena de Dios. Buena madre, por la fe sabes vivir la oscuridad. Mira a tus hijos caminar buscando luz. Mira la angustia y el dolor. Danos tu fe, acógenos. Buena madre, nuestra buena madre, 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 buena madre.
Después de esta canción que nos invita a poner en presencia ese primer punto que nos comentaba don Francisco, de sentirnos verdaderos hijos de María y miembros de esta familia mariana, hoy nos acompaña Laudeliano Pérez, padre o hermano marista. Él es natural de Valencia de Don Juan, de la provincia de León. Es hijo de Zacarías y Rufina. Tras una dulce infancia en el seminario de la familia, comenzando su adolescencia, entra en el seminario marista de Villalba de Madrid en el año 1965, con 12 años. Este 2023 celebra las bodas de oro de su primera profesión como marista, que fue el 28 de junio de 1973. Nuestro invitado lleva poco tiempo en nuestra archidiócesis, solo unos meses. Le acogemos con gran afecto y escuchamos su pequeño testimonio. Buenas tardes. Mi nombre es Laudelino Pérez Jaular. Como muy bien ha dicho el padre Alfredo, yo soy de un pueblo de León, Valencia Don Juan. Mi familia era una familia sencilla de pueblo, mi padre carpintero, mi madre ama de casa y 4 hermanos. Luis Miguel, que falleció hace unos 30 años, Marina, Lourdes e Isaac. Soy religioso laical marista, perteneciente a la Congregación de los Hermanitos de María, como muy bien ha resaltado don Francisco. Le Frère Bleu, que decía Marcelino allá en la Francia del siglo XVIII-XIX. Mi vocación, bueno, diré que no he tenido o no tuve ningún momento como a San Pablo que el Señor le tiró del caballo para iluminarle. Más bien fue algo muy natural. Siendo pequeño, y voy a contar 2 o 3 anécdotas, en mi pueblo había hasta hace 2 años una comunidad de agustinos, una casa de formación de agustinos. La imagen que yo tenía de ellos, la verdad es que no era muy buena y tampoco tenía mucha relación con ellos. Entonces, ¿cómo surgió yo, niño, en aquella época, los años 60, la relación con, digamos, la vida cristiana? Pues fue a través de la catequesis, la primera comunión. Mi padre, que era músico en la banda, y una de las cosas que más nos gustaba a los niños era poder llevar la imagen de Santa Cecilia en procesión el día de la fiesta de los músicos. Y yo recuerdo con cariño aquel día que pude hacerlo yo. Lo hacía todos los años, pero aquel año, con 10 años, lo pude hacer yo. Y fuera de eso, pues mis recuerdos son muy sencillos. Recuerdo que en mi habitación había un cuadro del padre Damián, y además era un cuadro un poco oscuro, el padre misionero en la isla de Molokai. A mí me daba hasta miedo. Después, con el tiempo, fui conociendo quién era. ¿Cómo llegaron los maristas a mi vida? Pues fue a través de un amigo que ya estaba en el seminario de Villalba, y sus padres hablaron con mis padres. Un día, comiendo, me dice mi madre: hijo, ¿quieres ir a estudiar a un colegio? Yo pensé, todos mis primos han estado en universidades laborales. Sí. Bueno, a los pocos días insiste mi madre: ¿y si ese colegio es de frailes? ¡No! Recuerdo que me levanté de la comida aquel día, me marché a jugar, y a las 10 de la noche estaban buscándome mis padres por el pueblo. A los 3 meses llegó un hermano marista, el hermano José Navarro, reunió a 9, 10 niños del pueblo, venía pues a llevar a algunos al seminario, nos reunió en la finca de este amigo, y yo no sé qué pasó aquel día. Lo que sí sé es que cuando llegué aquella noche a casa,
Les dije a mis padres: papá, mamá, me voy con el hermano José. Y así fue. A los 3 meses, en el mes de septiembre del año 65, me fui a Villalba. En esos años de Villalba, luego en Sigüenza, fui descubriendo lo que era ser hermano marista, a través del contacto con los hermanos, de la relación sencilla, del cariño a la Virgen, del trato cercano. Recuerdo al director, el hermano Raúl, que hace año y medio falleció en la casa donde estaba yo hasta hace unos meses. Era como un padre para mí. De forma natural, yo fui pasando años sin hacerme muchas preguntas. Solo podía decir que era feliz. Llegó el momento de ir al noviciado y, como un hecho más, pues yo me fui a Córdoba. Fueron 2 años muy bonitos de plantearse cuestiones ya, de hacerse preguntas, de conocer más qué era la vida marista. Y recuerdo quizá el momento más sencillo, más simple, pero a la vez que me decantó cuando llegó el momento de hacer la primera profesión. Fue un día en la capilla, cantando en el ofertorio la canción Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste tú. Aquel día, algo por dentro me removió y dije: pues Señor, lo que tú me has dado, yo te lo voy a devolver. Y decidí hacer la primera profesión. Allá en el año 73, en la misma casa donde había iniciado, hice la primera profesión. Después, años de formación en Alcalá y vida de comunidad y vida de apostolado en los colegios. Fueron años muy felices, yo me sentía muy feliz. Para mí la comunidad era muy importante, la relación con mis hermanos, y encontré comunidades realmente acogedoras. Llegó un momento, a los 27 años, los mismos que tenía el padre Marcelino cuando se consagró en Fourvière con sus compañeros a la Virgen, y el provincial me recordó: Laudelino, que lleva 7 años, ya es hora de que vayas tomando alguna decisión. Viví 3 meses de angustia. Me costó tomar la decisión. No lo sé, porque yo era feliz. Pero la angustia de tener que tomar la decisión de hacer la profesión perpetua me hizo sufrir. Hasta que un día me senté en mi habitación, cogí papel, escribí la carta y en el momento en que la eché en el buzón, se acabó mi angustia. Y empecé a vivir en paz, tranquilo y feliz. A los pocos meses, con otros 5 compañeros, hice mi profesión perpetua feliz y dichoso. Desde entonces para acá han pasado muchas cosas, tormentas, a veces dudas, crisis, pero en medio de todo yo he encontrado siempre 2 o 3 elementos o 2 o 3 cosas que han impedido que tomara otra decisión. La primera fue encontrarme con hermanos que supieron acogerme y supieron ayudarme. Y la segunda, yo creo que la presencia de Dios y de la Virgen en mi vida. Como ha dicho don Francisco, Marcelino nos dejó algunas claves importantes en la vida de oración. Una era la presencia real de Dios en cada momento de nuestra vida. Él lo llamaba la presencia de Dios en cada día. Otra era esos 3 lugares que ha mencionado don Francisco: el Belén, la cruz y el sagrario. Quiero contar una anécdota que también para mí ha sido muy significativa. Marcelino Champagnat fundó su obra en la zona de Lyon, en los Montes del Pilat,
en un pleno lugar de naturaleza. Incluso la casa del Hermitage, que se convirtió en la casa madre, estaba en medio de un valle, un río, que varias veces se desbordó y estuvo a punto de llevar por delante la casa. A la vez que vivía allí, tuvo que hacer varios viajes a París para intentar conseguir la aprobación del gobierno francés. Y en sus escritos, estando en París, dijo algo parecido a esto: mi capacidad de contemplación y de relación con Dios es exactamente igual en el Valle del Hermitage que en las calles de París. Era su capacidad de encuentro con el Señor. Esto para mí ha sido muy importante. Por supuesto, la devoción a la Virgen. Y quiero también resaltar, casi con esto voy a terminar ya, un hecho de la vida de Marcelino que también fue muy importante. Hubo unos años en que tuvo muchas vocaciones, pero también llegó, no sé si fue hacia el 1822-23, una crisis de vocaciones. ¿Qué hizo Marcelino? Les pidió a todos los hermanos que todos los días, al comenzar y al terminar la jornada, empezáramos con el canto de la salve, porque tenía la fiel confianza de que María iba a traer las vocaciones. Y así empezaron los hermanos a hacerlo. Y así, en muy poco tiempo, le llegaron de golpe más de 12 vocaciones en pocos meses. Hoy es el día en que todos los hermanos en todas las comunidades del mundo comenzamos la jornada rezando o cantando la salve. Es la forma como también tenemos hoy de encomendarnos a la Buena Madre y también de pedirle que haya muchos jóvenes que se sientan invitados, como otros muchos que han vivido la vida marista y que han dado su vida por la educación y por el Señor. Menciono aquí la comunidad de los hermanos de Toledo, que fueron mártires y cuyos restos están en la parroquia Santa Teresa. Voy a terminar diciendo algo que para mí es muy alegre y muy bonito, lo ha mencionado también don Alfredo. En este año voy a celebrar mis 50 años de vida consagrada, las bodas de oro. Somos 4 compañeros que todos han pasado por aquí, por Toledo. El hermano Eduardo, que ha sido director del colegio, el hermano Moisés, que también ha sido director del colegio, el hermano José Ignacio, que es el actual administrador del colegio, y un servidor. Y para mí va a ser un año muy importante para dar gracias a Dios por estos 50 años de dones y de gracias que he recibido de Él. Como jubilado, ya mi misión educativa no la realizo, pero sigo aportando mi granito de arena en la vida comunitaria. Antes ha mencionado don Francisco la fraternidad, algo muy importante para mí. También dispongo más tiempo para orar ante el Señor de la vida que se me va acortando, pero que sigue llamándome a vivirla intensamente. Y por otra parte, intento aportar mi pequeña experiencia como religioso marista en el ambiente en el que estoy, con las personas con las que me encuentro y en las que me estoy integrando desde hace unos meses. Le doy gracias al Señor por estos 50 años de vida y por encontrarme de nuevo, por segunda vez, aquí en la diócesis de Toledo. Gracias por escucharme. Confiar, recurrir, confiar en nuestra Madre como el Padre Champagnat, confiar.
¿Qué sería de las flores sin el aire y sin el sol? Marchitándose sin agua y perdiendo su color. ¿Qué sería del hermano que no sabe qué es amor? Que no descubre en su madre el camino que va Dios. Confiar, recurrir, confiad en nuestra madre como el padre Champagnat. Confiar, recurrir, que aunque nuestro amor le falte, nunca deja ella de amar. Fíjate en la violeta que perdida en el verdor, siendo sencilla y pequeña, exhala un fragante olor. Tan humilde y tan sencilla nuestra vida debe ser, fiel reflejo de María, nuestro anhelo y nuestro bien. Confiar, recurrir, confiad en nuestra madre como el padre Champagnat. Confiar, recurrir, que aunque nuestro amor le falte, nunca deja ella de amar. Nuestra vida es como el trigo que muriendo forma el pan, amasado por la entrega, el amor y la verdad. Y tú solo, madre mía, vas conmigo sin cesar, siendo ejemplo de mi vida y mi fuerza al caminar. Confiar, recurrir, confiad en nuestra madre como el padre Champagnat. Confiar, recurrir, que aunque nuestro amor le falte, nunca deja ella de amar. Pues con esta canción, Confiad y recurrid, que nos ha propuesto el hermano Laudeliano hoy para rezar en esta escuela de oración, terminamos este primer programa, esta primera catequesis de Don Francisco en este comienzo del año. Les emplazamos como todos los días hasta el sábado que viene para seguir en esta escuela diocesana de oración, meditando con los grandes maestros de la vida de oración, en este año dedicado a la vida consagrada. Y les dejamos poniéndonos en las manos de María, esa buena madre, como hemos escuchado en la primera canción, a la que le dejamos todo y en la que ponemos nuestra vida en nuestras manos para que ella obre y nos haga ser verdaderamente santos. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.